Buenas tardes, Dios le bendiga. Nos da mucho gusto volver a hacer esta conexión con usted vía internet. Le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno que se da el tiempo para estar y aprender, recibir, escuchar la palabra de Dios. Todos estamos aprendiendo en esta aula con propósito. Así que le felicito por la decisión que ha tomado de tomar estas clases. Y vamos a comenzar recordando la clase anterior, ¿sí? Que tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿sí? Las personas que nacen de nuevo, como para recordar, no tienen pasado. Jesucristo dijo que todos nuestros pecados, su palabra dice que todos los pecados nuestros los envió a lo profundo de la mar. Así que las personas que nacen de nuevo no tienen pasado. El Evangelio le llama vida aquello que nunca más se irá de nosotros. Jesucristo es la vida, está en nosotros y siempre estará en nosotros. Hemos muerto también a algo a lo que nunca habrá posibilidad de volver. Si moriste, si estás con Cristo juntamente crucificado en la cruz, has muerto, ¿verdad? Y nunca más habrá posibilidad de volver allá, ¿sí? Así que gracias a Dios que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y esto es algo importantísimo que nos ha convertido en hijos de Dios. Espero que hagas tus tareas. A los que nos han enviado las tareas, les damos muchas gracias y muchas felicitaciones por eso. También acuérdese de llenar una forma o formato que le enviamos. Puede ser copiarlo en su cuaderno, escribirlo, mandarnos una foto al WhatsApp. Amén. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Esta segunda clase se llama Elementos de nuestra nueva identidad y principios de relación, ¿sí? Así que es una clase en la que estaremos descubriendo la nueva identidad que hemos recibido en Cristo Jesús, ¿sí? Nos relacionamos con Dios por medio de lo que ahora somos en Cristo, de esa nueva identidad. ¿Sí? Hemos dejado de tener una naturaleza que nos alejaba de Dios, una naturaleza de pecado que nos separaba de Él, ¿sí? Y ahora estamos teniendo una relación con Él, no una religión, por medio de esa nueva naturaleza. Por eso es un principio de relación. No podemos relacionarnos con Dios de otra forma. Él estableció los principios para poder relacionarnos con Él. Así que vamos a ver qué es identidad, ¿verdad? ¿Qué es identidad? Ese es nuestro nuevo tema o nuestro segundo tema en este curso. Nuestra nueva identidad, los elementos de ella. La identidad es un conjunto de características, de varias características que puedes ver ahora en tu pantalla. Genéticas, físicas, psicológicas, culturales, sociales y económicas. Las genéticas tienen que ver con la estructura del cuerpo, con el funcionamiento, con la química del organismo, los defectos de nacimiento que pueden ser generados en algunas ocasiones por factores ambientales como el uso de drogas, el alcohol. Los genes son responsables de esos rasgos y son pequeñísimos paquetes, ¿verdad?, de información que contienen instrucciones de cómo se desarrollan y funcionan nuestros cuerpos. Te puse ahí una dirección de correo donde yo saqué esta información. Así que es un conjunto de características, la identidad, ¿verdad? Hablando de una identidad natural, ¿sí? Genéticas, físicas, ¿sí? Psicológicas, culturales, sociales y económicas.
Fíjate que te cuento rápidamente, hace poco llegó una señorita que conocimos hace mucho tiempo, mi esposa y yo, llegó al grupo de jóvenes, tenía problemas físicos o de salud, le pudimos apoyar hace años, regresó, tuvo un bebé, pero tenía un problema en su mente, en su entendimiento, creo que le daban convulsiones o epilepsia, y entonces ella tuvo un bebé y regresó apenas, ¿verdad? Estoy hablándote de la identidad como un conjunto de características, hablando de la identidad natural que todos recibimos o tenemos. La niña, la hija de esta señorita vino con ella, la trajo, nos pidió alojamiento, mi esposa amablemente se lo dio. Solamente estuvo 3 noches aquí con nosotros, pero la forma de vida de esta señorita, lo digo con todo respeto y con todo nuestro amor, fue adoptada, fue heredada, o sea, la identidad de su hija, de la niña que debe de tener como 3 años o 4, algo así, está siendo influenciada por su mamá, ¿verdad? Vimos con mucha tristeza que la señora padece de esta enfermedad o de alguna enfermedad y además como que parece que no se baña, por ejemplo, y la niña tampoco se baña. Es un poco áspera al hablar, grita, la niña también es igual. Identidad tiene que ver con un conjunto de características psicológicas, por ejemplo, culturales. La señora llegaba muy sucia, la niña también, entonces de ahí vamos adquiriendo nuestra identidad de ese tipo o de esa lista de puntos que te di, genéticas, características físicas, psicológicas, culturales, sociales y económicas. Es penoso, pero así es, hablando de la identidad natural. Nuestra identidad ahora en Cristo es uno de los 6 valores gobernantes, ¿verdad? Bueno, o a manera general, pero en Cristo tenemos una nueva identidad que nos ayuda a responder algunas preguntas básicas de la vida, la identidad. Por ejemplo, vemos en tu pantalla que hay algunos valores gobernantes, son 6, ¿verdad? Y uno de ellos es la identidad. Por ejemplo, el primero es ascendencia, que responde a la pregunta básica de la vida: ¿de dónde vengo? Identidad, ¿quién soy? Propósito, ¿para qué estoy aquí? Potencial, ¿qué puedo hacer? Destino, ¿a dónde voy? Y herencia, ¿qué recibo? ¿Sí? Así que por eso es muy importante nuestra identidad, ¿verdad? Tenerla en Cristo, entenderla, saber quiénes somos ahora en Cristo, nos va a ayudar a caminar como Él, a operar en su carácter. Carácter tiene que ver con su naturaleza o la naturaleza de algo, ¿verdad?, que le hace único y diferente. Así que estamos viendo ahí que nuestra nueva identidad, o la identidad, es uno de los 6 valores gobernantes que responden a las preguntas básicas de la vida, que todos necesitamos saber. Eso es algo que nos ayuda en la vida. Aprovechando y de pasada, que lo vamos a ver en otra clase, esto es de pasada, nosotros como Centro Familiar Cristiano de Cuernavaca y como cada congregación o ministerio tenemos valores gobernantes, ¿verdad? Tenemos ahí un triángulo que ilustra, ¿verdad?, la visión, la misión en la punta o la cúspide del triángulo, y más abajo tenemos cada valor a lo que nosotros hemos adoptado y creemos que necesitamos operar en ellos, tenerlos. Acuérdese la diferencia entre valor y principio. Recuérdelo, por favor, está en su clase anterior. Bueno, estos son nuestros valores. Uno es la excelencia, ¿verdad? Que tratamos que todo lo que hagamos como hijos de Dios sea excelente, sea de la mejor calidad. Relaciones, por ejemplo, autoridad, integridad, ¿verdad? Que todo lo que vivamos sea de corazón sincero, abierto y de una sola pieza, que de ahí viene la palabra íntegro, de una sola pieza, ¿verdad?
actitud, una buena actitud, aptitud, que seamos competentes, ¿verdad? Bueno, abajo habla de otro valor que es la competitividad. La aptitud habla de la capacidad para hacer algo, y es algo que nosotros hemos recibido, adoptado y practicado dentro de esos valores que hemos adoptado como valores gobernantes del Centro Familiar Cristiano. Tenemos también el servicio, ¿verdad? Recordamos que el servicio o la actitud de servicio en nuestra vida es algo que no puede faltar, ¿verdad? Necesitamos saber que en el reino de Dios se necesita gente que sepa servir, que conozca los principios de servicio, ¿sí? O el valor, en este caso lo adoptamos como un valor, productividad. La gente necesita ser productiva, les enseñamos, aprendemos a ser productivos y enseñamos a las personas y vivimos allí en ese valor de ser productivos. El carácter que les hablaba yo, de una naturaleza, ¿verdad? Que una cosa tiene una persona en este caso que le hace diferente, ¿verdad? Le destaca o le define, ¿sí? En su vida. La lealtad, que es muy importante entre nosotros como hijos de Dios, y la humildad que necesitamos. La Biblia dice que Jesucristo fue humilde, se humilló en Filipenses capítulo 2. Así que de pasada les recuerdo estos valores gobernantes que usamos en Centro Familiar Cristiano de Cuernavaca, ¿sí? Continuamos con nuestra clase, y para recordar o empezar a tratar algunos puntos de nuestra nueva identidad, tener una identidad definida nos mantiene alejados de varias cosas, por ejemplo, de complejos, ¿sí? De envidias, de imitación. Los complejos, dice la psicología, que son aquellas ideas, ¿verdad?, que han venido y que perturban, ¿sí?, nuestra firmeza, ¿sí?, que nos impiden algunas veces vernos como Dios nos ve. La Biblia enseña acerca de los complejos diciendo que nosotros fuimos creados en Cristo, ¿verdad?, y que somos únicos, ¿sí? La Biblia habla en Corintios, en Romanos, de que somos un cuerpo en Cristo y cada uno recibe lo que el Espíritu Santo le da, así que no podemos estar acomplejados por ideas reprimidas en nuestra mente, sino saber que cada uno tiene una función específica en la vida, en Dios, y que no podemos envidiar a nadie, no podemos estar acomplejados. Necesitamos saber que cada uno tiene lo suyo propio, y también nos aleja de la imitación, imitar a personajes en la vida, tratar de ser alguien que no somos. Necesitamos ser quienes somos, y lo que somos en nuestra nueva identidad, si la tenemos definida, es hijos de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Nuestra identidad también nos ayuda a vivir enfocados, nuestra nueva identidad. Por eso es tan importante la identidad en Cristo, saber quiénes somos, qué ha sucedido en nuestra vida desde que le hemos recibido en nuestro corazón. Nuestra nueva identidad nos ayuda a vivir enfocados en dos cosas, aquí le puse: el propósito eterno de Dios y la misión individual o la asignación en la vida que cada uno de nosotros tiene. Vivimos enfocados entonces, ¿verdad? Va a aparecer lo que vas a ver ahí en tu pantalla. Cuando alguien reintegra y entiende el propósito de Dios, el de Él, lo primero que esa persona reintegra a su vida es la fe que trasciende su persona y lo que vive, ¿sí? La fe nos hace ver la razón de nuestra creación, pero necesitamos primero saber esto, que cuando tú reintegras a tu vida, ¿verdad?, incorporas a tu vida, o tú te incorporas a ese propósito eterno de Dios, lo que estás reintegrando e incorporando a tu vida es la fe en el Señor Jesucristo. Esa fe que va más allá de nuestra persona y de lo que vivimos, de las circunstancias, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahora. Tú sabes que hay un propósito eterno de Dios, que tiene que ser cumplido a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras personas, a pesar de nuestra vida, ¿verdad?
La historia cambia con individuos que entienden el contexto en que viven. Puedes entenderlo solamente a partir del propósito de Dios. Si tratas de entender el contexto en el que estás viviendo de una forma natural, te vas o nos vamos a equivocar. Entiéndelo desde su propósito. Y cuando eso pasa en la historia, ¿verdad? Cuando un hombre entiende el contexto en que vive según el propósito de Dios, esa historia cambia. Y es por eso que cuando el propósito de Dios fluye, todo es transformado, todo es reformado, ¿verdad? Así que debemos ocupar nuestro tiempo en aquello que es la razón de nuestra existencia según el propósito de Dios. Dios nos eligió a nosotros en Cristo. Sí, dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Dios nos eligió no para que vivamos la vida que queramos, sino para vivir la vida para la cual fuimos diseñados por Él. Es el propósito eterno de Él. Los diseños eternos de Dios no se cambian por las circunstancias, ¿verdad? Por las circunstancias nuestras, sino que Dios continúa con su programa, hermanos. No con mi programa, no con el tuyo, ¿sí? Dios tiene su propio programa, tiene sus propios diseños, tiene su propósito eterno. Y tú eres ese diseño en Dios. Así que cuando estamos enfocados, o nuestra identidad nos ayuda a enfocarnos en el propósito de Dios, saber quién somos nos ayuda a mantenernos fluyendo, caminando junto al propósito de Dios, y nos ayuda a mantenernos en nuestra misión, en nuestra asignación en la vida. No andamos perdidos por allí buscando qué hacer, no andamos por allí perdidos pensando qué vamos a hacer. Sabemos quiénes somos, sabemos qué es lo que Dios quiere, sabemos su voluntad, como dice la palabra de Dios, cuando somos transformados en ese propósito, Romanos 12:2, y sabemos su buena voluntad, perfecta, agradable, dice la palabra de Dios. Y no andamos por allí sin saber quiénes somos, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, ¿verdad? Así que es importante recibir, comprender los elementos de nuestra nueva identidad. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dios, su palabra y la identidad, ¿verdad? Allí encontramos lo que Dios ha hecho en nosotros y la identidad que hemos recibido de parte de Él. Dice la Biblia en San Juan 1:11 al 13: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que vemos allí la vida de la humanidad completa que recibe a Cristo, aquellos que abren su corazón, que creen en Él, ¿sí? A los que creen en su nombre, dice, les dio potestad. Vamos a ver qué significa esta palabra potestad. Los que creemos en Jesús, los que hemos recibido su gracia, su nombre, su amor en nuestro corazón por la fe, dice, les dio el derecho, la potestad, les dio la autorización formal, les dio la cesión de derechos. Si usted ve y si usted se da cuenta, la palabra de Dios está diciendo de una manera formal, poderosa, legal, que nos hemos convertido en esa nueva identidad en hijos de Dios. Así que esa es tu identidad, esa es mi identidad. Y estamos descubriendo algunos elementos de ella que nos ayudarán a enfocarnos, a vivir enfocados, nos ayudarán a vivir alejados de algunas cosas, nos ayudarán a mantenernos en el propósito eterno de Dios y en nuestra misión o asignación en la vida.
Fuimos engendrados, dice ahí esos versículos que leímos, ¿verdad? Los cuales no son engendrados, dice, ¿verdad? Fuimos concebidos en el Espíritu. Fuimos engendrados por el Espíritu. Nacimos de lo alto, como comentábamos la clase anterior. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acuérdate que hay dos formas de nacer, físicamente y espiritualmente. Así que estamos viendo cómo dice aquí que nacimos de la carne, eso es carne, pero cuando nacimos del Espíritu, Espíritu es. Somos espíritus, somos espirituales. Y 1 Corintios 5:17, recordando también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fuimos engendrados y el pasado quedó atrás. Es muy fácil, a veces hasta emocionante, recordar el pasado o el futuro, pero lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en la verdad presente, en tu presente. Tiene que ver con lo que eres ahora, tu nueva identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Estamos viendo que fuimos engendrados por el Espíritu. Dice, ¿de dónde proviene nuestra identidad? De nuestra nueva naturaleza. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Te lo voy a leer. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, sino si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serían o serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra identidad proviene de nuestra nueva naturaleza. Jesucristo nos ha justificado, nos ha declarado justos, ¿verdad? Y ahora somos sus hijos, ahora somos de Él, ¿verdad? Nos ha transformado. Vamos a ver por último, estamos terminando en Génesis 1, 26 al 28, que lo vas a ver ahí también, para salir terminando ya, o para ir terminando, ¿verdad? Dice Génesis 1, 26 al 28, entonces dijo Dios, entendiendo nuestra nueva naturaleza, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, dice el 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí la palabra imagen en griego, icono, es esa palabra de donde proviene la palabra ícono que conocemos ahora, ¿verdad? Nosotros
los que usamos una computadora, los que usamos un celular, sabemos a qué nos referimos cuando decimos el icono, cuando hablamos de un icono. Tiene que ver o es una figura representativa, una imagen, un retrato, ¿verdad? Así que tú sabes que si le das a ese icono, ¿verdad?, está representando un mundo de información o la entrada a un programa, la entrada a un documento, la entrada a algo, ¿sí? Es una entrada. Así que dice la palabra de Dios que fuimos creados a su imagen, ¿sí? Lo que ven en nosotros somos esa figura representativa de Dios, ese retrato. Esa es nuestra nueva identidad. En eso Dios nos ha convertido. Finalmente, la palabra semejanza, no solamente hemos sido creados a su imagen, sino a su semejanza, viene de la palabra en griego homoiosin, ¿verdad?, que significa igual, lo mismo, inmutable, siempre lo mismo, que tiene las mismas fuerzas, justo, conveniente, equivalente, del mismo rango o calidad. No está diciendo la Biblia que somos Dios, no. Está diciendo que hay un carácter de Él en nosotros, que su identidad está en nosotros, que la poseemos por su gracia, por creer en Él, porque Él nos dio creer en Él. Eso somos. En eso Él nos ha convertido. Esos son los elementos de nuestra nueva identidad, de la misma calidad. Siempre lo mismo, que tiene las mismas fuerzas. Acuérdese que su propósito dentro de esta identidad no tiene que ver con las circunstancias de nosotros, con la persona de nosotros, con la vida de nosotros. Su propósito y la identidad que ha colocado en nosotros, y después su propósito, entendiendo su propósito a través de nuestra identidad, teniendo una relación por medio de nuestra identidad en Él, ¿verdad?, nos ayuda a saber que su propósito va más allá de las circunstancias que estemos viviendo en este tiempo, sobre todo por lo que está sucediendo, ¿verdad? Las mismas fuerzas, dice ahí, la palabra semejanza dice que tiene las mismas fuerzas. Creo que saldremos adelante, sabiendo quiénes somos en Él, sabiendo lo que ha causado su vida en nosotros, entendiendo lo que ha producido su gracia, su amor y su misericordia en nosotros, su naturaleza en nosotros. Entiendo que vamos a salir adelante, que Dios nos hará entender quiénes somos, nos ayudará a recordar y nos ayudará a comprender que vamos a salir adelante. Conveniente, equivalente, igual, lo mismo, inmutable, siempre lo mismo. Es lo que llevas dentro, la vida de Cristo. Así que espero que haya sido claro para ti. Espero que hagas tus anotaciones, que las vuelvas a ver, la grabación. Acuérdate que vamos a quitar la de la semana pasada el jueves, ¿sí? Ese día, ¿verdad? O este día, pues la vamos a quitar. Recuerda eso para que aproveches en la semana volver a revisar tu clase. Finalmente, hablaremos, para tener un ejemplo el mayor en la palabra de Dios, acerca de Jesús, la ascendencia y la identidad. San Juan 8:42 dice: Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Jesús entendía claramente de dónde venía. El primer varón gobernante, si lo recuerdas, es la ascendencia. ¿De dónde vengo? Identidad. ¿Quién soy? Allí usa él esta palabra y dice: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él tenía claro su ascendencia, nuestro Señor Jesucristo. Y no solo su ascendencia, su identidad, ¿verdad? Estando en una clase de psicología, mientras muy amablemente el maestro nos enseñaba acerca de la ascendencia, ¿verdad?, desde su punto de vista, ¿sí?,
Un alumno también interrumpió, reforzó la enseñanza de este maestro, muy bueno, muy amable, y el alumno también, y dijo: oiga, yo sé que hemos venido o venimos del mono, ¿verdad? Entonces, de los primates, ¿sí? Así que eso es algo natural, ¿verdad? En lo espiritual, sabemos que no hemos venido ahí, en lo espiritual, ¿sí? Jesús dijo: yo de Dios he salido, ¿sí? Y también sabía quién era. No he venido de mí mismo, él dijo. En San Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba. Necesitamos saber de dónde venimos y quiénes somos. Hay muchas cosas, ¿verdad?, de las que Dios nos va a dar entendimiento, y que los valores gobernantes nos ayudan a encontrar respuestas en esas preguntas básicas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Jesucristo tenía la seguridad que había salido de Dios. Esa seguridad te ayuda a vivir en su propósito eterno y en tu asignación. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios, sabiendo que había salido de Dios y a dónde iba. Si sabes de dónde has salido, sabes quién eres y sabes a dónde te diriges. 27 de San Juan 16. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Creer que Jesús vino de Dios, quién era Él y hacia dónde se dirigía, era algo impresionante. Ahora daba como resultado la apertura del propósito de Dios en la vida de las personas, como leímos en San Juan 1:11-13. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por último, son 2 versículos más, el 28 hasta el 30, o 28 y 30. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Cuando tú sabes que de dónde vienes, quién eres y hacia dónde te diriges, los demás lo ven. Pueden ver el propósito de Dios, y de eso se trata su propósito, de eso se trata la identidad, la ascendencia. De eso se trata. Que no solamente tú creas de dónde vienes y quién eres y hacia dónde te diriges, sino que los demás al mirarte puedan entenderlo, puedan creerlo y convertirse también en hijos de Dios. Es maravillosa esta palabra. Por eso dice el título de este punto, Jesús, la ascendencia y la identidad. Comprender nuestra ascendencia es determinante para entender entonces nuestra identidad. Saber quiénes somos en Cristo define nuestra actividad. Hay quienes hacen, dice aquí, para sentir que son. Tú no haces para sentir, tú eres, aunque no lo sientas. A veces no te puedes sentir hijo de Dios por la circunstancia, por algún virus, alguna enfermedad. Tú te puedes sentir el más enfermo, el más desdichado por haber vivido en esta temporada, pero no es lo que sientas, es lo que Dios ha realizado por su misericordia y su gracia en la cruz. Tú y yo nacimos de nuevo, tú y yo recibimos una nueva identidad, tú y yo tenemos esa naturaleza de Él, ese carácter de Él en nuestra vida que está siendo formado, ¿verdad? Hay quienes hacen para sentir que son, dice. Saber lo que eres en Él determina lo que haces. No al contrario. Primero somos, entonces, para terminar con esta frase, y luego hacemos. Eres y luego haces. Y todo lo que haces se va a encontrar ligado a lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Así que les voy a dar la tarea. Bueno, se las voy a dar antes, la tarea, y hacemos una oración. Tenemos 3 tareitas, son cortas, son compactas, que vas a tenerlas ahí en tu pantalla, las vas a anotar y me las vas a enviar para que juntos aprendamos
nos retroalimentemos unos a otros. Yo también estoy aprendiendo contigo. La primera tarea: escriba su definición personal de identidad. ¿Qué es identidad para ti? ¿Ok? No te tienes que llevar más de 4 renglones, 3 renglones, 2 renglones. Escríbelo en tus propias palabras. Número 2, escribe el título de una canción con la que te identifiques y cántala. No mandes un video cantándomela a mí. Cántala. Mándame el título de esa canción, envíamelo. Y la tarea 3, contesta estas preguntas. El trabajo que desempeñas, no solo en el ministerio, sino hablo dentro de las paredes del edificio, de la congregación, de aquí, del auditorio, fuera, a lo que tú te dedicas. Si pintas casas, si eres mecánico, si eres albañil, si eres doctor, lo que sea, el trabajo que desempeñas es parte de tu identidad y de tu misión en la vida. Puedes ponerle que sí y luego dice ¿por qué? Explica por qué. Bueno, a veces separamos el trabajo de las cosas de la iglesia. Hablo del trabajo allá afuera, de pintar, de dar clases, de algún trabajo, y llamamos a eso muy secular, o lo secularizamos tanto que lo separamos. No, todo lo que hacemos en la vida tiene que ver ya con nuestra nueva identidad, con el propósito de Dios, con nuestra identidad, ¿sí? Con nuestra misión. Así que escribe esa tarea y envíala, por favor. Te vamos a dar esa oportunidad. Vamos a dar gracias a Dios en una oración. Te envío muchos saludos, muchos abrazos. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tus hijos que están recibiendo esta enseñanza. Oro para que tu gracia y tu misericordia les envuelva, les rodee, para que tu sabiduría les llene y les ayude a comprender su identidad, a recordarla. Han nacido de nuevo, ahora son tus hijos, somos tus hijos, y ahora, Señor, hay mucho que sigue en tu propósito eterno. Hay mucho que sigue, por eso nos has entregado una misión, una asignación a cada uno de nosotros, como iglesia y como individuos, como personas, como familias. Así que oro para que los bendigas, para que les ayudes a vivir en la verdad presente de tu palabra, para que vivan fuera de temor, de todo aquello que pueda producir las circunstancias, todo aquello negativo, porque hay circunstancias negativas que pueden traer temor a sus vidas. No lo permitas, ayúdales a cada uno, porque tu propósito va más allá de nuestras circunstancias. Por eso ha sido incorporada esa fe tuya en nuestra vida, para ver lo que tú ves como tú lo ves, desde ese punto o desde ese principio de relación que es nuestra nueva identidad en ti. Desde ahí nos relacionamos, desde ahí te vemos, desde ahí vemos el mundo, desde ahí vemos la misión, desde ahí vemos tu propósito, desde nuestra nueva identidad. Desde ahí interpretamos todo, porque ahora somos hijos tuyos, Señor. No somos una circunstancia, no somos una consecuencia, somos un plan que tú tenías en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Por eso estamos aquí con esa seguridad que de ti hemos salido, Señor, y nos hemos convertido por tu gracia y tu misericordia. Tú lo has hecho, nos has hecho tus hijos. Así que oro para que sean guardados en esta verdad, en este principio, cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Otra vez Dios te bendiga, que estés bien, que tengas una bonita tarde. Amén.